la expresión, Cristo nos redimió a nosotros de la maldición de la ley, es porque el que no podía cumplir la ley de Dios, la ley santa de Dios, era un hombre que estaba en condición de maldito, era un hombre maldito, porque dice, maldito todo aquel que no cumpliera la ley de Dios. Oiga bien, pero Cristo nos redimió. ¿Qué es el redimir? Nos liberó de esa maldición. Pero ¿cómo nos libera Jesucristo de esa maldición? Estás en una condición de maldito, ahora te libero de esa condición. Pero no los liberó a nosotros, sino que Él nos rescata a nosotros y se entrega Él a esa condición de maldición. Y dice el versículo, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un... A eso se refiere Filipenses cuando dice que fue obediente hasta la muerte, pero la muerte que Jesucristo, siendo el Dios eterno, siendo santo, siendo sublime más que los cielos, siendo adorado por los ángeles, por la misma creación, dice que murió como un maldito. Nos libera a nosotros de esa condición y se entrega voluntariamente Él a esa condición. Cuando dice que muere como un maldito, está hablando que muere como lo peor de esta vida, como lo más vil de esta vida. Si usted conoce a una persona vil de esta vida, Jesucristo murió peor que él. Oiga bien, Jesucristo murió peor que él. ¿Para qué? Para que a través de esa entrega de él, de ese sacrificio de él, nosotros pudiéramos obtener la libertad de esa condición de maldición y pudiéramos gozar de la salvación y de la vida eterna. Esa condición de que Jesucristo dice que agarra a aquella persona vil, menospreciada, pecadora, injuriadora, calumniadora, porque no necesita ser lo peor de esta vida, pero cualquiera que todavía no ha entregado su vida y su corazón a Jesucristo está en esa condición, porque el que infringe, dice la Escritura, que el que infringe en un punto la ley se hace transgresor de toda la ley. Oiga bien, ¿y cómo infringe en un punto? La ley dice, no mentirás. Levante la mano aquí uno que nunca haya dicho una mentira. Ni mentiritas blancas, ni mentiritas piadosas. Que nunca haya dicho una mentira en toda su vida. Levante la mano. ¿Hay alguno? Yo creo que habló la niña de azul y ni ella la levanta. Sí. Y eso que nos indica que violamos la ley. Infringimos ya en un punto la ley. Y ya no digamos el noveno mandamiento que dice amarás a tu prójimo como por sobre todas las cosas, como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No codiciarás su buey, ni su asno, ni su sierva. Nosotros tenemos una lista de infracciones. Pero con solo una que hayamos cometido, dice que nos manda en una condición de maldito. Cristo nos rescata de esa condición y se entrega voluntariamente en rescate de nosotros. Le pregunto, ¿quién de nosotros pudiera hacer eso? En decir que está una persona ahí condenada, ya no digamos que la vayan a crucificar, está condenada, mató, robó, violó, estranguló, injurió, amenazó, se drogó, etcétera, etcétera, etcétera. Y viene la jueza y lo va a condenar. Y sale, ¿quién de nosotros dice? No, señora jueza, no lo condene a él, condéneme a mí, mándeme a mí a la modelo, ahí déjelo libre. Pero le va a decir la jueza, pero él robó. Sí, pero yo quiero pagar la deuda de él. Él mató, yo quiero pagar la deuda de él. Él violó, yo quiero. Él se drogó, él asesinó, él hizo esto. No, yo voy a pagar la deuda por él. ¿Quién de nosotros pudiera hacer eso? Ninguno. Ninguno. Imagínese que hubiera barrido con la casa de nosotros y nos deja pelón toda la casa.
y pone la denuncia. Y cuando lo van a echar preso, le llega donde usted la juez. No lo eche preso. No solo dice, ay, deje, sino que dice, mándeme preso a mí por haber detenido tantas cosas y dejar que el pobrecito llegara a robar. Mándeme a mí. Ninguno hacemos eso. Cristo hizo eso por nosotros. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos liberó de esa condición y se entregó a sí mismo. Por eso dice el verso 8, fue obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. Murió como lo más vil de este mundo. Como lo más vil de este mundo. Como lo más malo. Como lo más corrupto. Dice 2 de Corintios capítulo 5 versos 19 que Él se hizo pecado por nosotros. Él se hizo pecado. No se hizo pecador, se hizo pecado. Es decir, Él asumió nuestra deuda. Él asumió nuestra deuda que nosotros teníamos con Dios. Inicié el versículo 9, porque no podemos entender la exaltación si no entendemos primero la humillación. Dice el versículo 9, mire qué hermoso. El versículo 5 comienza, haya pues este sentir, dice, versículo 5 dijimos que decía, de Filipenses capítulo 2, haya pues en vosotros este sentir. Haya pues en vosotros este sentir. Y ya miramos cuál fue el sentir de Cristo. Ahora el versículo 9, el verso dice, por lo cual. ¿Por qué? ¿Por qué? Por todo lo que Jesús hizo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual, ¿por cuál? Porque Él se despojó. Porque Él se humilló, Él se hizo carne, Él se hizo hombre. Y Él en la condición de hombre se hizo esclavo para venir a servir. Pero no termina siendo un esclavo, sino que muere colgado en un madero como lo más vil de este mundo. En una condición de un hombre maldiciente, maldecido, aborrecido por la comunidad, aborrecido por la gente, discriminado por la gente. Desechado por la misma sociedad, hermano. Lo más vil. Y entonces dice, se despojó de su trono de gloria. Se encarnó en el vientre de María, haciéndose hombre a la semejanza nuestra. Pero no llegó hasta ahí, se hizo esclavo a venir a servir y no a ser servido. Y no solo se hizo esclavo, culmina muriendo por nuestros pecados, culmina pagando por nuestros pecados, culmina pagando por nuestras culpas, y no solo paga, sino que toma nuestro lugar, toma el lugar que nos correspondía a nosotros, toma el castigo que nos correspondía a nosotros, y recibe en sí mismo toda la ira de Dios, y dice, por eso Dios lo exalta. Por eso es que Dios lo exalta, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y dijimos que la palabra exaltación es elevarlo al lugar más alto, elevarlo por sobre todos, elevarlo por sobre otro. Y cuando dice hasta lo sumo, es subir al cargo más alto que hay en los cielos. Oiga bien, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Vayamos a Isaías para entender eso del nombre. Porque muchos solo saben, sí, el nombre de Jesús. ¿Qué hay detrás de ese nombre? ¿Por qué dice le dio un nombre que es sobre todo nombre? Isaías capítulo 9, el verso 6, nos ayuda a entender un poco cuál es ese nombre, qué representaba ese nombre. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es dado y un niño nos es nacido. Perdón, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre. Oiga bien, dice que Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre.
Y aquí el profeta Isaías, aproximadamente 500 años antes del nacimiento de Jesucristo, presten atención, antes del nacimiento de Jesucristo, 500 años, está profetizando cómo iba a ser ese niño, qué virtudes iba a tener ese niño, qué atributos iba a tener ese niño, qué iba a significar el nombre de ese niño. Porque dice Pablo, aproximadamente 30 años después o 25 años después de la crucifixión de Jesucristo, dice que Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, de lo que se nombra en el cielo, de lo que se nombra debajo del cielo, de lo que se nombra en la tierra, de lo que se nombra debajo de la tierra. El nombre de Jesucristo está por encima de todo ello. Pero ese nombre representa ser admirable. Admirable es algo de admiración, de una apreciación, de adoración, de admirar, de apreciar, de honrar, de adorar aquello que está enfrente de nosotros. Y en este caso, Jesucristo dice que iba a ser admirado por todos los hombres. Iba a ser admirado. Pero no solo iba a ser admirado, porque nosotros con solo lo que estamos aprendiendo en estas 2 noches de él, podemos admirar a Jesucristo de toda esa obra que está resumida, todo el ministerio de Jesucristo, desde su encarnación, que viene y se encarna el vientre de María hasta su crucifixión. Podemos resumirlo apenas en 3 versículos, lo tenemos resumido, pero podemos admirar de toda la obra que hizo Jesucristo. Y dice que iba a ser admirable, iba a ser consejero. Si usted es un cristiano que ora y encomienda su vida a Dios, encomienda sus planes a Dios, encomienda sus proyectos a Dios, encomienda sus preocupaciones a Dios, encomienda sus temores a Dios, encomienda sus aflicciones a Dios, usted va a encontrar en Jesucristo un consejero. Si usted ora de esa manera, si usted ora para encomendar prácticamente su vida a Dios, sus planes, sus proyectos, sus temores, sus enfermedades, sus dificultades, sus preocupaciones, su angustia, sus quebrantos, sus sufrimientos, sus dudas, y usted las pone en la mano del Señor y se postra ante Dios y los trae ahí. Por eso el apóstol Pablo le decía más adelante a los filipenses en el 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con ruego y súplica. Entonces usted va a encontrar un consejero. ¿Sabe por qué? Porque en medio de la oración usted va a encontrar lo primerito que va a encontrar ante esa dificultad que usted esté enfrentando, ante esa prueba que esté pasando, ante esa tribulación que esté pasando, ante esa necesidad que esté enfrentando. Lo primerito que usted va a encontrar es paz. Es paz. Y una vez que usted siente esa paz en su corazón, en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de la preocupación, con esa paz en su interior, va a disfrutar de poder tomar las mejores decisiones. Y va a entender que esa sabiduría, con la decisión que va a tomar, viene de parte de Dios. Si es de oración, va a encontrar en Jesucristo un consejero. Pero si es de aquellas personas que se guían por su razonamiento, se guían por su fuerza, se guían por su sabiduría, se guían por sus impulsos, se guían por sus emociones,
seguían por su experiencia a hacer las cosas, no va a encontrar en Jesucristo un consejero, sino que va a encontrar una experiencia más en su vida, no con Cristo ni con Dios, sino de sus decisiones. Entonces no puede hallar un consejero. Pero cuando usted viene en oración y antes de tomar esa decisión, lo pone en oración delante de Dios, yo le aseguro que Dios va a darle la sabiduría. O si viene y busca a un hermano o a una hermana madura en la fe, y le expresa la decisión, comparte la visión, mire, estoy pensando en estos planes. Le pido ¿qué opina usted en su experiencia? Y le comparto para que ore por mí en este proyecto que voy a emprender, en esta decisión que voy a tomar, en esta situación que estoy viviendo y estoy pasando. Le ruego que me ayude, me dé unos consejitos, qué hacer, cómo hacer. Va a encontrar en Jesús un consejero. Un consejero. Pero no solo un consejero, sino también dice Dios fuerte. Otra virtud del nombre de Jesús, que era también y es también Dios. Jesús dice que es Dios. Vayamos a Romanos. ¿Lo tenemos? Dice Romanos capítulo 9, verso 5. Y dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es, ¿lo tienen ahí, hermano? El cual es, y que había dicho 500 años antes el profeta Isaías, que iba a ser admirable, iba a ser consejero, pero también era Dios fuerte. Y aquí el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, verso 5, dice que Jesucristo iba a venir en el linaje de los patriarcas, de Abraham, de Isaac y de Jacob, de los cuales vino según la carne, vino Cristo, el cual es Dios. ¿Sobre qué? Sobre todas las cosas. Y vamos también a Tito capítulo 2, versos 13. Vamos a leer déjeme ver, el 11, 2:11 en adelante. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿De qué manera? Enseñándonos que renunciando a la impiedad, dice, y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador. ¿Quién? ¿Quién es nuestro gran Dios y nuestro Salvador? Jesucristo. ¿Entendimos eso? Amén. Hermanos, el nombre que dice Filipenses que iba a ser sobre todo nombre y que Dios lo había exaltado hasta lo sumo, es porque dice que iba a ser Dios fuerte. ¿Por qué iba a ser Dios fuerte? Porque ahí también en Colosenses capítulo 1, en Colosenses, más adelantito de Filipenses, dice que el versículo 15, versículo 13, dice, el cual nos ha librado, oiga bien, ¿por qué es Dios fuerte? Porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos la redención, el perdón de redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice, Él, hablando de Jesucristo, es la imagen
del Dios invisible. Al Dios que nadie había visto, ahora lo ve. Tomás le dice a Jesús: muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: Tomás, tanto tiempo que he estado con vosotros y no le conocéis. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque Él y yo uno somos. ¿Qué le está diciendo ahí? Está el Padre, pero Él es la imagen de aquel que no se ve. Jesucristo es la imagen de aquel que no se ve. Aquel que miró a Agar, aquel ángel que miró a Agar en el pozo cuando iba huyendo de Sara y llamó al pozo el que me ve, pero ella no lo miraba. Ahora, por medio de Jesucristo, nosotros lo podemos ver. Por eso es Dios fuerte, porque venció todo principado, toda potestad, y Él es la imagen del Dios invisible. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Oiga bien, en Él fueron creadas todas las cosas, de lo que hay en el cielo, de lo que hay en la tierra, sean visibles, sean invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. Por eso es que Él es Dios fuerte. Porque no solo tiene el dominio, no tiene solo el poder para crear, para dominar, sino que también tuvo el poder para vencer las huestes de maldad. Dice la palabra de Dios: versos 9 del capítulo 2 de Colosenses: porque en Él habita corporalmente la plenitud ¿de qué? De la deidad. En Él, en Jesucristo, por eso es que Él es Dios fuerte, porque en Él habita corporalmente la plenitud de la deidad. Cuando hablamos de la deidad, hablamos de la divinidad de Dios. En Cristo habita toda la plenitud de la deidad. En Cristo estaba Dios, dice en Cristo, segunda de Corintios capítulo 5 versos 19, porque Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándole a los hombres en cuenta sus pecados. Porque en Él habita corporalmente, físicamente, no solo espiritualmente, físicamente, toda la plenitud de la deidad. Dice que es poderoso porque Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Se refiere a la ley, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando, venciendo todo principado, toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí está diciendo que Cristo es Dios, pero es Dios fuerte. No es como aquel Dios o aquel Dios Baal que en Primero de Reyes, cuando Elías desafió a los 450 sacerdotes Baales, 450 sacerdotes Baales y los 400 sacerdotes de Artemisa, ahí los desafió y aquel Dios nunca les contestó. Aquel Dios nunca les encendió el sacrificio que estaban presentando. No, Cristo despojó todo principado, toda potestad, porque Él es Dios, pero no solo es Dios, es el único Dios y es un Dios fuerte. Es el que abrió el mar rojo, es el que descendió, hizo descender fuego del cielo como una columna de fuego para alumbrar el camino que iban a andar por la noche en el desierto el pueblo de Israel. Él es el que hizo salir agua de una roca, de una peña, para que el pueblo, más de 1 millón de personas, sedientas por el intenso calor del día y de la larga caminata, pudieran saciar su sed. Él es el que hizo descender maná del cielo, un alimento del cielo,
sobre aquel pueblo, aquella muchedumbre que estaba padeciendo de hambre. Él es el que hizo también descender codornices cuando aquella muchedumbre estaba hastiada del maná y pedían carne, y el Señor les dio carne de codorniz. Él es el que desafió a todos los dioses Egipto con las 10 plagas de Egipto. Y cada plaga representaba a un dios, que eso lo miraron en el estudio hace poco con el hermano Mario. Y a cada uno de los dioses egipcios los humilló y los avergonzó. Y mostró que no eran dioses, que Él es el único Dios soberano, que no hay otro Dios fuera de Él. Por eso es Dios fuerte, hermano. Jesucristo es Dios fuerte. Amén. No crea que usted ha creído en un hombre mortal que mantiene en un libro de historia. Usted ha creído en el bendito Hijo de Dios, en el mismo Dios hecho hombre, en el mismo Dios encarnado, el mismo Dios que creó todas las cosas, que también lo creó a usted y a mí. En ese Dios es el que usted ha creído, en ese Jesucristo. ¿Y sabe por qué nosotros creemos solo en Jesucristo y no creemos en las falacias de ningún otro hombre? No creemos en las artimañas de ningún otro hombre. No creemos en los nombres que han levantado los hombres como canal, como trampolín para llegar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el libro de los Hechos, capítulo 4, versos 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El hombre anda buscando medios para salvarse. El hombre anda buscando formas para salvarse. El hombre anda buscando artimañas para salvarse. Pero dice la palabra de Dios, hablando el apóstol Pedro en su segundo discurso, pero en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. ¿Por qué? Porque el nombre de Jesucristo no solo representaba como una virtud ser consejero, no solo representaba ser Padre eterno. Dice la Escritura en Isaías, volviendo a Isaías al capítulo 9, el verso 6, que iba a ser Dios fuerte, iba a ser Padre eterno, iba a ser príncipe de paz. A ver, las niñas, presten atención. Esto les conviene a ustedes. Dios fuerte, Padre eterno. Jesucristo es el mismo de ayer, el mismo de hoy y el mismo de siempre, porque Él es eterno. Padre eterno. No es un padre como los terrenales que tenemos nosotros, que mueren y después quedamos en la orfandad. Ahí va a tener padre para siempre, porque va a tener padre para esta vida y para la venidera, la vida eterna. Porque el Padre que tenemos es eterno. Y va a ser príncipe de paz. Eso significa el nombre Jesús. Y otra virtud en el nombre Jesús lo hallamos allá en Lucas capítulo 1. Busquemos Lucas capítulo 1. Dice en el verso 31, dándole el anuncio el ángel a María: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, que quiere decir en el original, la pronunciación sería Yeshua. Yeshua. Y eso es el anuncio cuando ella queda embarazada. Vamos a ver si ella cumple con la encomendación del ángel. Dice en Lucas capítulo 2, versos 21, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús.
Porque dice en el otro evangelio, porque Él salvará a su pueblo de pecado. Jesús, el término Yeshua o Jesús significa Salvador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces usted podrá encontrar en Jesús no solo en alguien que murió en una cruz, que fue crucificado en una cruz para perdonar sus pecados. Y ahí terminó. Oiga bien, ahí terminó Jesús. Pagó por sus pecados y ahí terminó. No, usted tiene un Padre eterno en Él. Usted tiene un consejero en Él. Usted tiene un Dios fuerte, quiere decir un Dios poderoso. Tan poderoso que Jesús mismo dijo de sí: ¿habrá algo imposible para Dios? ¿Habrá algo imposible para Dios? Ese Dios de lo imposible es su Padre. Ese Dios de lo imposible es su Salvador. Ese Dios de lo imposible es su consejero. El Dios de lo imposible. ¿En quién ha creído? Por lo cual dice, volviendo a Filipenses, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, porque ese nombre trasciende los cielos. Oiga bien, Jesucristo, nosotros decimos, ¿dónde está Jesucristo? En los cielos, decimos. Y déjeme decirle que Jesucristo no está en los cielos. Los cielos están en Jesucristo, porque Él es mayor que los cielos. Los cielos no pueden contener a Jesucristo, porque los cielos fueron creados por el mismo Jesucristo. Jesucristo es más grande que los cielos, más grande que el universo. Y si el universo no tiene fin, o no le han encontrado límite, no le han encontrado frontera, imagínese lo inmenso que es nuestro Salvador, Jesucristo. Porque por Él y para Él y en Él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Sean poderes, sean potestades, sean señoríos. Todas las cosas fueron creadas ¿en quién? En ese nombre que es por encima de todo nombre. Sigue, y ya vamos terminando. Dice, por lo cual le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, versos 10, para que en el nombre de Jesús, ese nombre, que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, por eso dice que no hay otro nombre, porque Barrabás se llamaba Jesús Barrabás. Otro encontramos en el libro de los Hechos que se llama Bar Jesús. Pero el nombre, las virtudes del nombre de Jesucristo no está en otro hombre. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo. Para que en ese nombre, ahora, cada una de sus criaturas, cada una de sus creación, doble toda rodilla. ¿Cómo ora usted a Dios? ¿Con qué elegancia lo hace? Declaro, ordeno, protesto, confieso y no sé cuántos más recibo. ¿Con cuánta arrogancia o con cuánta elegancia? Es que a mí me enseñaron a orar de pie. Porque arrodillarme solo delante de Dios. Aquí en la iglesia no. Se arrodilla por lo menos en su cama para orar al pie de su cama o en su casa para invocar el nombre de Jesucristo. Dios lo exaltó hasta lo sumo para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Les pregunto, ¿tienen o no tienen rodilla o ya los mutilaron? Porque si no tienen, como las personas que mutilan, pues tiene razón de no doblar sus rodillas. ¿Cuántas veces usted dobla sus rodillas delante de Dios? ¿Cuántas? Vamos a ver
¿por qué nosotros deberíamos de doblar nuestras rodillas delante de Él? Vayamos a Apocalipsis, capítulo 4, para ir terminando, hermanos. Yo iba a terminar rápido, pero el Señor mandó la luz. Sea la luz, dice, y mandó la luz. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 dice, cuando habla acerca de los seres vivientes, en el versos 4, y alrededor del trono habían 24 tronos, y vi sentado en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Oiga bien, habían 24 ancianos con coronas de oro, y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes daban gloria y honra y acción de gracia al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos, ¿qué dice? Se postraban delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Los seres angelicales, los ancianos que recibieron facultad de sentarse en esos 24 tronos para juzgar a Israel, adoran a Dios. ¿Quién es usted, un simple mortal? ¿O quién soy yo, un simple mortal, para no doblar mis rodillas delante de Dios? Oiga bien, ¿somos mayores que esos 24 ancianos? ¿Somos mayores que los ángeles? ¿Somos mayores que los arcángeles? Somos mayores que los querubines, somos mayores que los serafines que están en el cielo adorando al que vive por los siglos de los siglos. Somos mayores que ellos, somos mejores que ellos. Pero ¿sabe qué? Ellos no doblaban sus rodillas, se postraban, doblaban sus rodillas y ponían su frente en la tierra o en el piso del mar de cristal que estaba ahí. Ahí se postraban en una señal de adoración. ¿Por qué entonces debe usted doblar sus rodillas delante de Dios, delante de Jesucristo cuando ora? Porque es una señal de adoración. Si usted no está acostumbrado a doblar sus rodillas delante de Dios, es porque es una señal de arrogancia, no de adoración. Es arrogancia. Somos arrogantes, decir: no, Dios me escucha así. Como que Dios está obligado a recibir las migajas que nosotros le tenemos que dar, a cómo se las damos, cuándo se las damos y de qué manera se las damos. Dios está obligado a recibirla. No, hermano. Él está en su trono siendo adorado por todas las huestes celestiales. Y nosotros los mortales, ¿qué le damos? ¿Cómo ora usted? ¿Cada cuánto ora usted? Porque dice que cada vez que estos seres vivientes decían: Santo,
santo, santo, 3 veces santo. Los 24 ancianos se levantaban de su trono. Usted no tiene trono, usted tiene una silla vieja que hasta está rechinando de tanto que la carga. Usted lo que tiene es una cama vieja que ya no la aguanta, que ya le dice déjame descansar. Ellos se levantaban de su trono y se postraban delante del que vive por los siglos de los siglos, y sus coronas que representaban su poder, su dominio, su autoridad, la ponían a los pies de la majestad del que vive y reina. ¿Qué pone usted a los pies de Dios? Su poder, su dominio, si ni siquiera su sueño lo pone a los pies de Dios. ¿Se da cuenta por qué Dios exaltó hasta lo sumo a Dios, a Jesucristo? Para que usted, la iglesia, le adore. Para que usted y yo adoremos, no solo le cantemos los himnos que no sabemos de memoria, sino que en su privacidad, en su intimidad, cuando usted está solo, cuando usted está sola, ahí en su privacidad, usted pueda expresarle cuánto ama al que vive y reina, cuánto ama a su Padre Celestial, cuánto ama a su consejero, cuánto ama a su Dios fuerte, cuánto ama la causa de Jesucristo, cuánto ama la gracia de Jesucristo. Para eso lo exaltó a lo sumo. Y dice la palabra de Dios, sigamos leyendo ahí en Apocalipsis. Y cuando hubo tomado el libro, versos 8, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son, ¿qué cosa? Las oraciones de los santos. Usted ora, puede imaginarse usted que en esas copas de incienso ahí están sus oraciones. Ahí está su oración por el hermano, por la hermana que se ha perdido, se ha ausentado. Ahí está su oración por el prójimo. Ahí está su oración por los diáconos, por los maestros, por la iglesia, por las necesidades, por los proyectos, por los inconversos, por los gobiernos, los gobernantes. Ahí están esas oraciones, en esa copa de incienso están sus oraciones o no ora. Decía alguien, al que no ora, el diablo se lo devora. Y al que no ayuna, el diablo se lo desayuna, dice. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú y solo tú, Jesucristo, fuiste inmolado con tu sangre, nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones que adoraban a Dios. Oiga lo que había en el cielo. Esta es la adoración celestial más hermosa que puede describir la Biblia. Seres vivientes, ancianos, ángeles, que decían a gran voz, a veces nosotros cantamos así. Digno es el Cordero, qué mala. Otros solo le hacen, y otros están así. Y otros solo viendo la pantalla, lo que dice ahí. Pero estos seres angelicales, a gran voz, adoraban y decían que digno es el Cordero de tomar el poder, el Dios fuerte, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra y la gloria y la alabanza. Y mire aquí, versos 13, y ahí terminamos. Y a todo lo creado que está en el cielo, oiga bien, versos 13, ya no lo están poniendo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ello hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda su creación le adora. ¿Y por qué usted no le adora? Toda la creación le adora. De lo que está en el cielo, debajo del cielo, en la tierra, debajo de la tierra
¿Recuerdan ustedes, hermanos, aquel pasaje del endemoniado gadareno? Y dice que iba pasando Jesús por Gadara y le salió al encuentro un endemoniado. Y le dice el endemoniado: ¿qué tienes con nosotros? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo de David? ¿Vienes a atormentarnos antes de tiempo? Por lo cual te rogamos, dice, que no nos eches, que no los mandara a las tinieblas, sino que los mande ahí, a ese hato de cerdo. Hasta los demonios conocen y reconocen la autoridad y el señorío de Jesucristo. Oiga bien, hasta los demonios lo reconocen. ¿Usted reconoce quién es Jesucristo? ¿Y por qué se llama? ¿Qué representa el nombre Jesucristo? ¿Qué representa? No qué significa. No que etimológicamente significa esto. No. ¿Qué representa ese nombre Jesucristo? ¿Y por qué Dios lo exaltó hasta lo sumo? Dios lo exaltó. Los ángeles lo exaltan. ¿Usted lo exalta? ¿Usted exalta a Jesucristo? ¿Cuánto exaltan a Jesucristo? Si ni atención están poniendo. ¿Cuánto exaltamos a Jesucristo? ¿Cuánto le decimos: digno eres de recibir mi oración? Digno eres de que yo doble mis rodillas delante de ti. Digno eres que yo te encomiende mi causa a ti. Digno eres de que yo te clame de día y de noche a ti. Digno eres de que yo te alabe, te adore, te exalte, te ame, entregue mi vida a ti. Digno eres. Adoramos a Dios, hermano. Adoramos a Jesucristo, a ese nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre se doble toda rodilla de lo que está en el cielo y debajo del cielo. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cuando decimos Jesucristo es el Señor, no es como aquellas que les decía que dicen: no, yo tengo solo un Señor y mi Señor está en los cielos. No es eso. Cuando decimos que Jesucristo es Señor, es porque estamos reconociendo su autoridad, su señorío en nuestra vida. Y que nosotros somos siervos de Él y Él es nuestro amo. Él es nuestro dueño. Él es nuestro Señor. Y no nosotros somos señores de Él para que Él haga lo que nosotros querramos, sino que Él es nuestro Señor para que nosotros hagamos lo que Él quiera. Amén. Conclusión. ¿Está usted adorando a Dios? ¿Está usted orando a Dios? ¿Está adorando a Dios? No solo orando, está en su oración, hermanas, adoran a Dios. Porque si no tenemos ni reverencia para prestar atención al consejo de la palabra, no oramos aquí, no cantamos aquí, no alabamos aquí, no entonamos himno aquí. Cuanto menos en nuestra casa, hermana. ¿Creen que esto es un cuento de hadas? Esta es la palabra de Dios. Y por esta palabra, Dios nos va a juzgar. Porque se le está predicando no acerca del pastor, sino acerca del bendito Hijo de Dios que vino a morir en una cruz para dar salvación y vida eterna. Pongámonos en pie, vamos a orar. Oremos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por haberme mostrado a mí en lo personal toda esta hermosa exaltación de Jesucristo. El domingo anterior, la humillación de Jesucristo. Y hacerme entender que debo adorar a Dios y a Jesucristo. No solo orar, no solo pedir, sino adorar, postrarme delante de ti, reconociendo que tú eres Dios
y que tú estás en los cielos y yo aquí en la tierra. A veces, hermanos, llevamos vidas fracasadas, de lloro, de quejidos, de lamento, porque no le hemos dado el verdadero lugar a Jesucristo en nuestro corazón. Y no nos hemos tomado el tiempo para orar y para adorar correctamente a Dios y a Jesucristo. No nos hemos tomado ese tiempo, ni hemos tenido la disposición de doblar nuestras rodillas delante de Dios. Les aseguro que si se les cayese un billete de a 500 debajo de la cama, doblaran sus rodillas para sacarlo. Billete de a 100, doblan sus rodillas para sacarlo, para agacharse, hasta se acuestan para agacharse. ¿Cuánto más deberíamos de hacerlo para encontrar el amor, la misericordia, la protección, la bendición de nuestro Padre Celestial cada día? Cada día. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has regalado esta noche de misericordia y de bendición al haber aprendido más acerca de ti. Ruego, Señor, que seas tú glorificándote en cada corazón en esta noche y que tu palabra pueda haber encontrado un espacio en cada uno de los presentes. Que tu palabra sea redarguyéndonos, que tu palabra también sea corrigiéndonos, que tu palabra también sea amonestándonos, pero también sea edificándonos en esta noche. Por Jesucristo nuestro Señor y Salvador te lo pedimos, te lo rogamos con acciones de gracia y para gloria tuya. Amén.